No es casual que en tiempos de mayor ruido externo, el alma comience a gritar desde el silencio más profundo. Helena Blavatsky sostenía que el desequilibrio no se origina en el cuerpo ni en la mente, sino en una ruptura anterior, más sutil, más olvidada, la desconexión entre lo que somos y lo que creemos que debemos ser. La armonía, decía ella, no es la ausencia de caos, sino la danza precisa entre el espíritu, la mente y la materia. Y esa danza solo puede comenzar cuando reconocemos que nos hemos estado moviendo al ritmo de una música que no elegimos. Desde hace siglos, las tradiciones místicas del Tíbet, de Egipto, de la India y de la Grecia antigua hablaban de esta tríada sagrada, cuerpo, mente y alma. Pero Blavatsky fue más allá. Ella vio que el verdadero veneno moderno no era el pecado ni la ignorancia, sino la fragmentación. El ser humano moderno vive con la mente en el futuro, el cuerpo en el presente y el alma olvidada en algún rincón del pasado. ¿Cómo podría existir equilibrio si ni siquiera habitamos un solo tiempo? La ciencia, curiosamente, comienza a alcanzar esas intuiciones milenarias. Estudios de neurociencia en la Universidad de Harvard han demostrado que el cerebro humano responde de forma más coherente cuando las emociones, pensamientos y acciones están alineados. Le llaman coherencia psicofisiológica. Cuando hay congruencia, el ritmo cardíaco se estabiliza, las ondas cerebrales se sincronizan y la bioquímica del cuerpo se equilibra. Pero cuando hay disonancia, es decir, cuando hacemos lo que no sentimos, decimos lo que no creemos y vivimos lo que no amamos, el cuerpo entra en un estado de guerra silenciosa consigo mismo. Lo llaman estrés crónico. Nosotros, quizás, deberíamos llamarlo olvido de uno mismo. Blavatsky alertaba que este olvido no llega como un golpe, sino como una erosión sutil. Primero dejamos de meditar, luego dejamos de observar, más tarde dejamos de preguntarnos, y finalmente nos convertimos en piezas obedientes dentro de un engranaje que nunca nos pidió permiso. Cuando eso sucede, el alma no muere, pero se apaga, se vuelve tímida. Se esconde detrás de síntomas vagos, insomnio sin causa, fatiga inexplicable, tristeza flotante, una sensación permanente de estar fuera de lugar, incluso rodeado de gente. Es la llamada del desequilibrio, y ese llamado tiene etapas, no aparece de golpe. Primero se siente como una incomodidad apenas perceptible, luego se convierte en impaciencia constante. Después surgen los sabotajes invisibles. Postergamos lo importante, evitamos lo profundo, nos anestesiamos con distracciones. Y cuando el cuerpo ya no puede más, grita con enfermedades. Es entonces cuando el desequilibrio toma forma. No como castigo, sino como mensaje. Pero el mensaje no es solo individual. En las enseñanzas de Blavatsky, el desequilibrio es un fenómeno colectivo. Una mente desconectada afecta a una familia entera. Un espíritu apagado genera generaciones enteras sin propósito. Lo que no se sana en uno, se hereda. Lo que no se escucha en el alma, se convierte en grito en los hijos. Por eso buscar la armonía no es un acto egoísta, es un deber con el linaje, con el tiempo y con el mundo. ¿Y cómo se protege uno en medio de un mundo diseñado para el desequilibrio? Blavatsky era tajante. El primer escudo es la conciencia plena, radical, incómoda. No esa conciencia edulcorada de frases bonitas, sino la que exige mirar dentro sin filtros, respirar sin distracción, sentir sin juzgar, habitar el cuerpo como templo y no como cárcel. Pensar como herramienta y no como amo. Reconocer la energía como una realidad viva y no como metáfora. Esa conciencia es la puerta. Luego viene la retirada estratégica. No de la vida, sino de la fragmentación. Apagar el ruido que confunde. Reducir el consumo que satura. Elegir relaciones que nutren, no solo entretienen. Nutrir el cuerpo con respeto, no con castigo ni exceso. Dormir con intención. Caminar descalzo. Escuchar música que no intoxica. Recordar, en cada acto, que todo lo que tocas también te toca. Y cuando ese camino comienza, con torpeza, con recaídas, con dudas, algo sagrado despierta. No de forma mística ni espectacular, sino silenciosamente. Un día descubres que ya no necesitas tantas respuestas, que el caos externo sigue, pero ya no entra, que el cuerpo no duele como antes, que la mente no corre como antes, que el alma, finalmente, se hace audible. Y cuando eso sucede, no hay marcha atrás. Porque el equilibrio no es un lugar al que se llega, sino una forma nueva y antigua de caminar. Así lo enseñaba Blavatsky, no como un dogma, sino como un susurro para quienes ya están listos para recordar lo que siempre supieron. Pero, ¿qué significa realmente armonizar cuerpo, mente y espíritu en una época en la que cada uno de estos aspectos parece arrastrado por una corriente diferente?
Helena Blavatsky advertía que el ser humano moderno se ha convertido en un triángulo fracturado. Su cuerpo corre detrás del rendimiento, su mente detrás de la aprobación y su espíritu, olvidado, susurra verdades que casi nadie quiere escuchar. El resultado es un malestar sutil pero constante, una sensación de exilio interno. Como si uno habitara una casa que dejó de ser hogar, como si respiráramos aire sin oxígeno. La verdadera armonía, según Blavatsky, comienza cuando se comprende que estos tres aspectos no están destinados a competir entre sí, sino a recordarse mutuamente lo que el otro ha olvidado. El cuerpo recuerda el presente, lo tangible, lo que duele y lo que sana. La mente recuerda el sentido, lo simbólico, lo que estructura, y el espíritu recuerda el propósito, lo que trasciende. Cuando uno de estos elementos domina, el equilibrio se rompe. Cuando se escucha a los tres en conjunto, se entra en lo que Blavatsky llamaba la línea directa con lo eterno. Esto no es poesía espiritual, es supervivencia energética. Blavatsky sostenía que gran parte de las enfermedades que llamamos crónicas son, en realidad, llamadas no atendidas del alma. No son errores del cuerpo, sino advertencias del espíritu ignorado. Las migrañas que no se van, los dolores musculares sin lesión, el insomnio sin explicación médica. Todo esto, afirmaba, es el idioma que utiliza el cuerpo cuando el alma se queda sin voz. Y si seguimos ignorando ese idioma, llega el colapso. No siempre físico, a veces es emocional, a veces es existencial, a veces es una pérdida súbita de sentido. La ciencia empieza a rozar esta comprensión. Investigaciones en el campo de la psiconeuroinmunología han demostrado cómo los pensamientos sostenidos generan respuestas químicas que afectan directamente al sistema inmune. La mente estresada debilita el cuerpo, y el cuerpo debilitado, a su vez, enturbia la mente. En este ciclo descendente, el espíritu se convierte en un espectador silencioso. Pero cuando se invierte la dirección del flujo, cuando el espíritu guía, la mente organiza y el cuerpo ejecuta, ocurre algo que la ciencia apenas empieza a medir: la expansión. Blavatsky describía esta expansión como un estado de percepción aumentada, no necesariamente paranormal, simplemente más lúcida, más afinada. Comienzas a notar el peso invisible de las palabras, la energía real detrás de los gestos, la diferencia entre una sonrisa genuina y una máscara social. Empiezas a sentir cuándo un alimento te nutre y cuándo solo te llena. Descubres que algunos lugares te drenan y otros te cargan, que ciertas decisiones, aunque lógicas, te apagan por dentro, y que otras, aunque irracionales, te devuelven la vida. Esto no es intuición común, es el espíritu tomando el mando. Pero para llegar ahí, advertía Blavatsky, se requiere atravesar una purificación interna. No del cuerpo, como predican algunas doctrinas externas, sino de las distorsiones mentales que hemos aceptado como verdades. Hay que desinstalar los programas heredados, la idea de que vales por lo que produces, de que amar es sacrificarte, de que dudar es debilidad, de que sentir demasiado es un defecto. Esos códigos, repetidos generación tras generación, son virus mentales que sabotean la armonía. Y el primer paso para desactivarlos es identificarlos. Esa identificación no se hace en libros ni conferencias, se hace en el espejo, observando con brutal honestidad los momentos en que traicionamos nuestra voz interior para ser aceptados, las veces que dijimos sí con la boca mientras el alma gritaba no, los trabajos que aceptamos por miedo, las relaciones que mantenemos por costumbre, las máscaras que sostenemos para no incomodar. Cada uno de esos actos deja una cicatriz en la armonía interna. Y no se trata de juzgar, sino de iluminar. Porque lo que se ve se puede transformar. Blavatsky no prometía un camino fácil. Decía que el sendero hacia la verdadera armonía no era una autopista iluminada, sino un desierto atravesado de dudas. Pero en ese desierto florece la autenticidad. Allí, donde no hay más ruido que el propio pensamiento, donde no hay más juicio que el del alma, se empieza a recordar el ritmo natural del ser, no el impuesto, no el aprendido, el propio. El que habita en el centro del pecho y se expresa en los sueños que nos negamos a escuchar. Y cuando ese ritmo regresa, incluso tímidamente, todo comienza a ordenarse. No afuera, adentro. La mente se aquieta, el cuerpo responde, el espíritu se ancla. Y desde ese anclaje, la vida se percibe distinta, no menos caótica, pero sí menos invasiva, no más fácil, pero sí más coherente. Y en esa coherencia, por fin, se abre la puerta al equilibrio real, el que no depende de circunstancias externas. El que no se tambalea ante la crítica, ni se desmorona ante el fracaso. El que, como enseñaba Blavatsky, nace del reencuentro profundo entre las partes que siempre fueron una. Y mientras el mundo exterior impone su ruido constante, el verdadero silencio, ese que transforma, que sana, que revela,
se vuelve un arte casi olvidado. Blavatsky sostenía que el equilibrio no podía surgir de la acumulación de técnicas, ni del consumo frenético de conocimiento esotérico, sino del cultivo deliberado de una quietud interna, una pausa profunda en la que el alma pueda finalmente hablar, porque no hay armonía sin escucha, y no hay escucha posible cuando uno vive reaccionando a cada estímulo, como una hoja arrastrada por el viento de lo externo. En esta visión, el silencio no es la ausencia de palabras, sino la presencia de algo más grande que las palabras, la conciencia. El ser humano moderno ha aprendido a desconfiar del vacío. Corre de una tarea a otra, de una distracción a la siguiente, como si quedarse quieto fuera peligroso. Pero Blavatsky advertía que ese impulso de huida no es hacia la libertad, sino hacia el olvido de uno mismo. En cada instante de ruido innecesario, sea un pensamiento obsesivo, una conversación banal o un miedo inflado, estamos cerrando la puerta al espíritu. La armonía, entonces, se convierte en un retorno lento al centro, al punto de reposo donde mente, cuerpo y espíritu se alinean no por imposición, sino por resonancia natural. Y aquí es donde ella introduce una idea tan poderosa como incómoda. Todo desequilibrio externo es reflejo de una desarmonía interna. Si tus relaciones están teñidas de conflicto, si tu entorno te parece hostil, si el mundo te hiere con cada noticia, es probable que haya una herida más profunda que aún no ha sido mirada. No se trata de negar lo que ocurre afuera, sino de comprender que lo que nos perturba tiene raíces dentro. Blavatsky lo llamaba el espejo kármico de la experiencia. Cada situación incómoda no es castigo, sino señal. Cada crisis, una invitación a volver a casa. Y volver a casa, en este contexto, significa reintegrar las partes que hemos fragmentado. El niño interior abandonado, la voz creativa silenciada, la intuición traicionada, la sabiduría del cuerpo ignorada. Todos esos aspectos no desaparecen, se esconden. Y en su ocultamiento comienzan a manifestarse como síntomas. Dolores vagos, irritabilidad constante, falta de motivación, ansiedad sin causa. Pero cuando uno empieza a escucharlos como mensajeros, no como enemigos, se abre una puerta distinta, una que no conduce al control, sino a la integración. Este camino no se transita con prisa. Blavatsky hablaba del tempo del alma, una cadencia que no se rige por la lógica lineal, sino por la necesidad profunda de ser. A veces, el alma necesita oscuridad para germinar. Otras veces, necesita perderse para reconocerse. Y en muchas ocasiones, necesita romper la imagen que hemos construido de nosotros mismos para revelar lo que realmente somos. Este proceso puede parecer caótico desde fuera, pero desde el plano superior, ese que ella llamaba el campo etérico de la conciencia, todo tiene ritmo, propósito y belleza. Y en ese plano, el equilibrio no se mide por la ausencia de problemas, sino por la calidad de nuestra presencia ante ellos. Blavatsky afirmaba que una mente verdaderamente armónica no es la que siempre está en paz, sino la que puede sostener la tormenta sin perder su centro. Una mente así no reacciona, responde, no ataca, comprende, no huye, permanece. Y en esa permanencia nace un tipo de poder que no es visible, pero que transforma todo lo que toca. Es el poder de quien se conoce, se acepta y se habita por completo. Los antiguos lo sabían. Los templos egipcios eran diseñados con proporciones que imitaban el cuerpo humano, no por estética, sino por resonancia. Sabían que al recorrerlos, el iniciado activaba centros de energía internos. Las escuelas pitagóricas enseñaban la música no como entretenimiento, sino como terapia para el alma. Y en Oriente, los mudras, los mantras y los movimientos eran formas de alinear lo invisible con lo visible. Blavatsky conectaba estas tradiciones para recordarnos que el ser humano no está separado del universo. Es una réplica viviente de sus leyes más sutiles. Cuando una persona logra sentir esa correspondencia, cuando su respiración sigue el ritmo del cosmos, cuando su pensamiento se alinea con su emoción y su emoción con su acción, entonces ha tocado el borde del equilibrio verdadero, no el que depende de circunstancias favorables ni el que requiere perfección externa, sino ese otro más profundo que nace del contacto con lo eterno en uno mismo. Y ese contacto, decía Blavatsky, es la mayor protección en tiempos de caos, porque el mundo puede temblar, las estructuras pueden caer, las certezas pueden evaporarse, pero quien está anclado en su centro no se rompe, se transforma. Y en esa transformación descubre que el equilibrio no era un destino, era una forma de caminar. Hay una energía silenciosa que sostiene el universo, una melodía invisible que conecta las estrellas con los corazones humanos, el ritmo de los planetas con el latido de cada alma. Elena Blavatsky
Lo llamaba el orden oculto. Y entender ese orden es comprender que nada, absolutamente nada, ocurre fuera de un diseño mayor. Incluso el caos tiene simetría. Incluso el dolor tiene una frecuencia precisa. Pero para percibirlo hay que haber callado suficiente. Hay que haber dejado caer las capas del ego que gritan por controlar, por entender todo con la lógica de este mundo. Porque la armonía real comienza cuando dejamos de imponer y empezamos a colaborar con lo que es. El ser humano moderno ha confundido control con seguridad. Ha creído que puede conquistar la paz organizando su calendario, gestionando emociones como archivos y corrigiendo pensamientos como si fueran errores de programación. Pero Blavatsky advertía, la armonía no se impone desde afuera, se revela desde adentro. Y no se trata de negación ni de fuga espiritual, sino de una rendición activa, de un alineamiento profundo entre la voluntad personal y la ley universal. Esa ley, inmutable y sabia, no responde a deseos egoístas, sino a necesidades del alma. Y cuando el alma habla, no grita. Sus mensajes llegan como intuiciones suaves, como sueños repetidos, como síntomas que se niegan a desaparecer. Cada uno de ellos es una clave, una puerta hacia la integración. Blavatsky enseñaba que el cuerpo, la mente y el espíritu no son tres entidades separadas, sino tres expresiones de una misma vibración. Si uno enferma, los otros resuenan. Si uno despierta, los otros se elevan. Por eso, buscar el equilibrio exige atención multidimensional. No basta con leer libros espirituales si el cuerpo está abandonado. No sirve meditar horas si el corazón está resentido. No hay armonía posible si uno fragmenta su existencia. Ella hablaba del camino del medio, no como una tibieza moral, sino como una disciplina sagrada. El medio no es la mitad, es la totalidad. Es saber cuándo avanzar y cuándo retirarse, cuándo hablar y cuándo guardar silencio, cuándo actuar y cuándo contemplar. Es una danza entre polos que solo el alma entrenada puede ejecutar sin caer en extremos. Y en esa danza, cada paso en falso se convierte en aprendizaje, no en condena. Porque incluso el error, bajo la mirada de lo eterno, tiene propósito. Este camino exige valentía, no la del guerrero que conquista afuera, sino la del iniciado que desciende a sus propios abismos. Blavatsky afirmaba que nadie puede conocer la luz sin haber enfrentado su sombra. La armonía no es la negación de lo oscuro, sino su redención. No se trata de eliminar la ira, la tristeza o la envidia, sino de comprender su origen, de integrarlas sin juicio, hasta que revelen el don oculto que custodian. Cada emoción negativa contiene un mensaje. Cada impulso destructivo, una distorsión de una fuerza creativa no comprendida. Y así, poco a poco, el alma empieza a ordenar su templo interno. Cada pensamiento se convierte en una ofrenda, cada acto en un ritual, cada silencio en una plegaria. Y en ese estado de conciencia, la vida cotidiana deja de ser banal. Comer, dormir, trabajar, hablar, todo se impregna de significado. Porque el equilibrio no es solo un estado emocional, es una forma de habitar el tiempo. Es estar en el presente con todos los sentidos despiertos. Es mirar sin juzgar, sentir sin apegarse, actuar sin expectativa, amar sin poseer. Los antiguos sabios sabían esto. Por eso los templos no eran solo lugares de culto, sino espacios de resonancia energética. Cada piedra tallada, cada proporción arquitectónica, cada símbolo grabado servía para alinear al visitante con leyes superiores. Blavatsky decía que el cuerpo humano puede convertirse en su propio templo si aprendemos a purificar nuestros hábitos, a afinar nuestros pensamientos, a abrirnos al misterio sin miedo. Y ese proceso no requiere perfección, sino sinceridad. El equilibrio, entonces, no es un premio reservado a los iluminados, sino una posibilidad accesible a quien esté dispuesto a mirar hacia adentro con honestidad radical. Es un movimiento lento, casi imperceptible, como el giro de la Tierra o la apertura de una flor. Pero es real. Y cuando ocurre, no se necesita más explicación. El alma lo sabe, el cuerpo lo siente, la mente lo reconoce, y el mundo exterior empieza a reflejarlo, como un espejo limpio que finalmente muestra el rostro verdadero. En ese momento, uno ya no necesita respuestas, porque se ha convertido en la pregunta viva. Y vivir desde ahí es, quizás, la forma más pura de armonía que este plano puede ofrecer. Existe un momento en la vida de cada ser humano en que las piezas del rompecabezas comienzan a encajar. No porque el mundo haya cambiado, sino porque algo dentro de uno se rinde y permite ver lo que antes no quería aceptar. Ese momento, aunque parezca mínimo, marca el inicio del verdadero equilibrio. Helena Blavatsky
insistía en que el universo entero está regido por leyes ocultas que no castigan ni premian, simplemente armonizan. Y cuando un alma comienza a vibrar en consonancia con esas leyes, la vida deja de ser una serie de accidentes desconectados y se convierte en una sinfonía perfectamente orquestada. No es un proceso mágico ni inmediato. De hecho, es común que la primera señal de alineación con la armonía universal no sea la paz, sino el caos. Porque antes de que una melodía pueda surgir, hay que afinar los instrumentos. Y esos instrumentos son el cuerpo, la mente y el espíritu. Blavatsky enseñaba que cada uno de ellos tiene un ritmo, un lenguaje y una necesidad particular. El cuerpo necesita presencia, la mente necesita dirección y el espíritu necesita expansión. Ignorar uno de estos aspectos es como pretender bailar con una pierna atada. Posible, pero doloroso y limitado. Por eso, el primer paso hacia la armonía profunda es la escucha. No una escucha pasiva, sino una atención penetrante, casi brutal. ¿Qué dice tu cuerpo cuando enferma? ¿Qué grita tu mente cuando se repite obsesivamente? ¿Qué murmura tu espíritu en los sueños que evitas recordar? Nada de eso es casual. Blavatsky afirmaba que cada desequilibrio es una carta escrita por el alma a mano, con tinta invisible, y solo quien tiene el valor de mirar sin filtros puede leerla. La mayoría prefiere silenciar los síntomas, racionalizar las emociones y tapar el vacío con distracciones. Pero el equilibrio verdadero no se construye con negaciones, sino con integraciones. Y aquí entra un concepto que Blavatsky consideraba esencial: la síntesis. En un mundo educado para dividir, cuerpo contra alma, ciencia contra espiritualidad, razón contra intuición, ella proponía unir, porque solo en la unidad interna puede florecer la coherencia externa. Un ser dividido nunca puede generar armonía a su alrededor. Por eso, quienes más anhelan la paz suelen ser aquellos que más guerra interna cargan. No se trata de juzgar eso, sino de comprenderlo, porque esa guerra, ese ruido, ese conflicto interior no son obstáculos, sino portales. Cada contradicción encierra una semilla de revelación. Y es ahí donde Blavatsky introduce una de sus ideas más provocadoras: el sufrimiento como maestro oculto. Ella no idealizaba el dolor, pero lo reconocía como parte inevitable del proceso de despertar. El sufrimiento revela dónde aún no hay alineación, dónde hay resistencia, dónde se lucha contra una ley mayor. Y no importa cuán espirituales creamos ser, mientras sigamos temiendo el dolor, seguiremos fragmentados. Porque la armonía no es ausencia de caos, sino la capacidad de danzar en medio de él sin perder el centro. Es el arte de mantenerse anclado en la verdad propia, aunque el mundo alrededor se desmorone. Por eso, Blavatsky insistía en la importancia del discernimiento. No todo lo que brilla es luz, no toda calma es paz, y no toda emoción intensa es señal de verdad. El discernimiento no es juicio, es visión clara. Es la capacidad de sentir profundamente, sin ser arrastrado por la marea, de actuar sin necesidad de controlar, de entregarse sin desaparecer. El verdadero equilibrio se manifiesta en esa sutileza, en la firmeza sin rigidez, en la sensibilidad sin debilidad, en la acción sin apego al resultado. Quien alcanza ese estado ya no vive reaccionando, sino creando. Ya no teme el cambio, porque sabe que todo ciclo tiene su música. Ya no busca validación externa, porque ha escuchado la voz silenciosa del alma, y esa voz, aunque suave, es inconfundible. Habla en los silencios, en las coincidencias, en los instantes que parecen pequeños pero marcan toda una vida. Cuando uno empieza a seguir esa voz, no se vuelve perfecto, se vuelve auténtico. Y esa autenticidad, decía Blavatsky, es la base de toda armonía duradera. En ese punto, el equilibrio deja de ser un objetivo y se convierte en un estado natural. Ya no se fuerza la calma, se encarna. Ya no se lucha por tener razón, se busca comprender. Ya no se huye del dolor, se le da un lugar y luego se le deja ir. Y desde ahí, desde ese centro estable, aunque en movimiento, la vida se transforma. No porque las circunstancias cambien, aunque a veces lo hacen, sino porque la percepción se ha afinado. Y cuando se ve con ojos del alma, hasta lo más caótico revela un orden secreto, el mismo orden que rige los astros, los ciclos de la naturaleza y los latidos del corazón humano. Hay una pregunta que surge una y otra vez cuando el alma se detiene ante el espejo de su propia existencia. ¿Por qué, a pesar de intentarlo con todas sus fuerzas, uno sigue sintiendo que algo no encaja? Helena Blavatsky afirmaba que esa sensación, lejos de ser un error, es una señal, un eco, un llamado a reconectar con el verdadero ritmo del ser. Porque en un mundo que acelera, empuja y exige, el alma no grita, susurra.
Y solo los que aprenden a habitar el silencio logran escuchar la melodía olvidada del equilibrio interior. El desequilibrio, según Blavatsky, no siempre se manifiesta con ruido. A veces toma la forma de rutina, de éxitos vacíos, de sonrisas que no llegan a tocar el pecho. En apariencia, todo funciona. Se cumplen metas, se establecen relaciones, se vive con cierto orden. Pero por dentro, hay un cansancio que no se cura durmiendo, una tristeza que no se justifica con los hechos, una desconexión que ni el amor logra resolver. Y es que lo que se ha perdido no es algo externo, es la alineación con el propósito. Ella enseñaba que cada ser nace con una nota única, una vibración que si no es escuchada, convierte la vida en una partitura disonante. El equilibrio, entonces, no es un estado pasivo, sino una acción constante de recordar quiénes somos y vivir en consecuencia. No se trata de eliminar el caos, sino de comprender qué parte de nosotros lo atrae. ¿Qué creencia? ¿Qué miedo? ¿Qué deseo mal interpretado? La armonía no se impone, se revela cuando dejamos de actuar como lo que creemos que debemos ser y comenzamos a encarnar lo que ya somos en esencia. En este punto, Blavatsky introducía un principio clave: la voluntad dirigida desde lo espiritual, no la voluntad egoica que busca controlar el mundo, sino la fuerza interna que se alinea con la ley y la ejecuta desde adentro hacia afuera. Cuando uno se convierte en canal de esa voluntad superior, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a fluir con una inteligencia que no necesita explicaciones. Esa voluntad no se impone, se descubre. Y una vez descubierta, se vuelve imposible ignorarla. Pero para llegar ahí, uno debe atravesar el desierto de las apariencias, dejar de buscar validación, dejar de mendigar aprobación, dejar de actuar para pertenecer, porque mientras nuestras acciones estén dictadas por el miedo a no ser aceptados, el alma seguirá fragmentada. Blavatsky decía que el verdadero poder comienza cuando uno se atreve a caminar solo, pero no desde el aislamiento, sino desde la conexión profunda con lo invisible. Con lo que no se ve, pero se siente. Con lo que no se explica, pero transforma. Esa transformación no es rápida ni cómoda. Viene con pérdidas, con renuncias, con confrontaciones internas que pueden romper estructuras enteras. Y sin embargo, es ahí donde surge la paz verdadera. No la que depende de circunstancias, sino la que emana del centro del ser. Una paz que no teme a la incertidumbre, porque sabe que todo forma parte del proceso. Que incluso los errores son necesarios, porque son ellos los que muestran dónde aún falta integridad, dónde todavía actuamos desde la reacción y no desde la conciencia. La armonía, entonces, se convierte en un camino, no en una meta, en una elección constante, en una vigilancia amorosa sobre los pensamientos, las emociones, los hábitos, porque todo comunica, todo vibra, todo crea realidad. Y cuando comenzamos a vivir con esa responsabilidad sagrada, dejamos de culpar al mundo por nuestro malestar. Comprendemos que cada experiencia, incluso la más dolorosa, ha sido una oportunidad de alineación, una chance de volver al centro. En palabras de Blavatsky, la evolución espiritual no es acumulación de conocimientos, sino purificación de intenciones. No se trata de saber más, sino de ser más auténtico, más transparente, más fiel a la voz interna, aunque eso implique decepcionar a otros. Porque quien vive para complacer a todos, se traiciona a sí mismo. Y el desequilibrio nace, precisamente, de esa traición, de esa desconexión entre lo que se siente y lo que se muestra, entre lo que se intuye y lo que se permite expresar. Volver al centro implica valentía, implica mirar lo que duele, aceptar lo que no se entiende y confiar en lo que no se ve. Es una danza sagrada entre la rendición y la voluntad, entre el silencio y la acción, entre el misterio y la verdad. Y quien se atreve a bailar esa danza, empieza a irradiar una energía diferente. No necesita hablar mucho. Su sola presencia armoniza, su sola coherencia inspira, porque en un mundo lleno de ruido, el equilibrio se convierte en un faro, y ese faro, más que iluminar, recuerda al otro que también puede volver a sí mismo, que también puede hallar su centro, que también puede, a su ritmo, danzar en sintonía con la música eterna del universo. Hay momentos en la vida en los que uno siente que ha probado todo, ha leído, ha meditado, ha buscado señales, ha acudido a maestros, a libros, a rituales, incluso ha viajado esperando que el equilibrio llegue como una revelación repentina, como una descarga divina, y sin embargo, el vacío persiste. La mente se agita, el cuerpo no descansa, el espíritu permanece inquieto. En ese punto, muchos abandonan la búsqueda. Pero Elena Blavatsky enseñaba que ese umbral, ese exacto instante en que todo parece estancado, no es el final. Es el portal.
el umbral real hacia la verdadera transformación. Porque alcanzar armonía y equilibrio no significa estar bien todos los días. Significa sostenerse en medio de la tormenta sin perderse. Significa ser capaz de habitar la contradicción interna y no huir de ella. Blavatsky no prometía un estado eterno de paz superficial, sino una integración profunda de todas las partes del ser. Y eso, decía, solo es posible cuando dejamos de buscar el equilibrio afuera y comenzamos a cultivarlo dentro. Cuando entendemos que no se trata de eliminar el conflicto, sino de aprender a caminar con él sin permitir que nos consuma. En su visión teosófica, el ser humano está compuesto por varios cuerpos: el físico, el emocional, el mental, el intuitivo y el espiritual. Cuando uno de estos cuerpos domina completamente a los otros, se rompe la danza armónica de la existencia. Por eso, ella insistía en la necesidad de observarnos con total honestidad. ¿Desde dónde vivimos? ¿Desde qué cuerpo tomamos decisiones? ¿Qué parte de nosotros tiene la voz más fuerte y cuál ha sido silenciada por años? El equilibrio nace del diálogo interno, no de la represión. El cuerpo físico, por ejemplo, es sabio. Sabe cuándo descansar, cuándo moverse, cuándo alimentarse y cuándo purificarse. Pero la mente, domesticada por las exigencias sociales, suele ignorar esas señales. Nos obligamos a rendir cuando necesitamos parar. Nos forzamos a seguir cuando deberíamos soltar. Y así, el cuerpo comienza a gritar a través de síntomas, enfermedades, fatiga. Blavatsky alertaba que cada malestar corporal tiene una raíz espiritual no atendida, que no basta con curar el síntoma, hay que escuchar su mensaje. Y lo mismo sucede con las emociones. En una sociedad que valora la productividad por encima del sentir, muchas personas se desconectan de sus emociones básicas. Reprimen la tristeza, maquillan la rabia, disfrazan la soledad con actividad constante. Pero lo reprimido no desaparece, se acumula, y un alma cargada de emociones no expresadas termina desconectándose de su propósito. El equilibrio emocional, entonces, no es evitar sentir, sino permitirnos sentir todo. Sin juicio, sin miedo, sin vergüenza. Reconociendo que incluso la sombra tiene su lugar en el alma. Blavatsky hablaba también del cuerpo mental, esa dimensión desde donde construimos realidades con pensamientos, una mente agitada, contaminada por creencias limitantes, expectativas externas y pensamientos repetitivos, no puede percibir la verdad, y sin claridad mental no hay armonía posible. Por eso, ella insistía en la meditación no como una técnica, sino como una forma de limpiar el canal por donde fluye la conciencia. Meditar no es escapar del mundo, es entrenar la mente para verlo sin distorsión. Pero hay un cuerpo aún más sutil, el intuitivo, ese que nos susurra cuando algo está bien, aunque no sepamos explicarlo. Esa voz que aparece cuando callamos todas las otras. Elena afirmaba que la intuición es el lenguaje del alma y que reconectarnos con ella requiere valentía. Porque a veces la intuición nos guía en dirección opuesta a lo que aprendimos, a lo que el entorno espera de nosotros, a lo que parece lógico. Pero si ignoramos esa brújula interna por demasiado tiempo, comenzamos a extraviarnos en caminos ajenos, viviendo vidas que no nos pertenecen. Y finalmente, el cuerpo espiritual, el que no se ve, pero sostiene todo lo demás, ese que anhela expansión, sentido, unidad. Cuando el espíritu es descuidado, el resto se resiente. Las decisiones se tornan vacías, los vínculos pierden profundidad, la existencia se vuelve mecánica. Blavatsky enseñaba que nutrir el espíritu no es una tarea reservada a monjes o místicos, es una necesidad humana, y se hace en lo cotidiano, en el silencio interior, en la conexión con lo sagrado en medio de lo banal. Ella afirmaba que alcanzar equilibrio no era un destino, sino una práctica diaria, una forma de habitarse con conciencia, de respirar con intención, de elegir pensamientos, palabras y acciones alineadas con lo que el alma realmente necesita, y no con lo que la sociedad impone, que cada pequeño gesto de autenticidad era un paso hacia la armonía, que cada vez que escuchamos al cuerpo, honramos nuestras emociones, limpiamos la mente y seguimos la intuición, el espíritu se fortalece y entonces ocurre algo casi invisible pero poderoso. Dejamos de buscar el equilibrio y comenzamos a hacer equilibrio. Nuestra sola presencia se vuelve medicina. Nuestra energía contagia calma. Nuestro caminar inspira a otros a recordar que también pueden volver a sí mismos. Y es ahí, justo ahí, donde el verdadero legado de Blavatsky cobra vida. No en teorías complejas, sino en la encarnación diaria del equilibrio profundo que transforma al ser, desde adentro hacia afuera. A medida que uno se adentra en los principios de equilibrio que Helena Blavatsky proponía, comienza a comprender que no se trata de una fórmula mágica ni de una receta aplicable universalmente.
El equilibrio, como ella lo enseñaba, es una sinfonía única para cada alma. Y sin embargo, dentro de esta diversidad vibracional, existe un principio unificador que ella consideraba innegociable. La unidad entre cuerpo, mente y espíritu no puede existir sin una purificación progresiva del yo inferior. Porque mientras carguemos a cuestas viejas programaciones, apegos ilusorios y deseos ciegos, cualquier armonía será solo un eco frágil, fácilmente arrastrado por el más leve de los vientos kármicos. Blavatsky hablaba de una batalla silenciosa que se libra dentro de cada ser humano, entre lo que creemos ser y lo que verdaderamente somos. El ego, moldeado por años de condicionamiento social, busca imponer su voluntad, justificar su existencia, controlar el mundo exterior para evitar mirar el caos interno. Pero el alma, paciente y silenciosa, solo busca expresarse, no a través del ruido, sino del propósito, no desde el control, sino desde la presencia. Y entonces, ¿cómo equilibrar ese conflicto interno que todos llevamos? Blavatsky sugería una práctica que hoy podría parecer incómoda: el autoestudio radical. Mirarse sin máscaras, sin excusas, sin maquillajes emocionales, observarse con la precisión de un cirujano del alma. ¿Qué pensamientos nos dominan? ¿Qué emociones evitamos? ¿Qué deseos nos empujan sin que siquiera nos demos cuenta? Porque solo cuando la mente reconoce su confusión, puede comenzar el camino hacia la claridad. Solo cuando el corazón acepta su dolor sin dramatismo, puede empezar a sanar. Ella insistía en que ningún cambio verdadero ocurre desde la superficie. Que para alcanzar equilibrio y armonía, primero hay que descender al sótano del ser, donde habitan los miedos más antiguos, las heridas no cicatrizadas, las voces de otros que aún resuenan como si fueran nuestras. No se trata de quedarse atrapado en ese sótano, sino de atravesarlo, como quien cruza un túnel oscuro sabiendo que al otro lado hay luz, aunque aún no pueda verla. Ese proceso de integración interior no es cómodo, es crudo. Requiere desmontar identidades, abandonar zonas de confort, dejar morir partes de nosotros que ya no nos sirven, pero a las que aún nos aferramos por costumbre. Y en ese despojo voluntario comienza a surgir la auténtica armonía, no como un premio, sino como una consecuencia natural de haber regresado al centro, al eje, al punto silencioso desde el cual todo se ordena. Blavatsky veía al ser humano como una chispa de lo divino encarnada en un vehículo imperfecto. El cuerpo físico es ese vehículo, y como tal, necesita cuidado, respeto, escucha. El desequilibrio muchas veces empieza por lo más simple: la alimentación que no nutre, el descanso que no llega, la respiración que se vuelve superficial. El alma no puede habitar un templo dañado sin pagar un precio. Y la mente, a su vez, requiere limpieza. No con censura, sino con discernimiento. No se trata de rechazar pensamientos, sino de aprender a no identificarse con ellos, de permitirles pasar como nubes, sin atraparlos, sin construir castillos sobre cada uno. Pero el espíritu, ese es el núcleo más olvidado. En la urgencia cotidiana, en el ritmo ansioso del mundo moderno, lo espiritual se convierte en lujo, en adorno, en última prioridad. Blavatsky lo denunciaba. Vivimos desde el exterior hacia adentro, cuando el orden debería ser exactamente inverso. El espíritu es el timón. Si no está firme, el barco va a la deriva, por más que las velas estén abiertas. Y para que el espíritu se exprese, hace falta silencio. Un silencio que no se encuentra en el mundo, sino en la rendición interior. En ese espacio donde ya no luchamos, ya no queremos tener razón, ya no necesitamos controlar, solo escuchar. A través de la práctica diaria, de la observación constante, del trabajo interior sin testigos, se va tejiendo el equilibrio real, no es lineal. Habrá días de caos, de dudas, de recaídas, pero incluso en esos días, si hemos sembrado lo suficiente, sabremos volver. No nos perderemos del todo, porque la armonía no es ausencia de movimiento, sino danza consciente. Y en esa danza, cada paso, incluso los torpes, forman parte de una coreografía mayor, invisible, guiada por la ley del alma. Elena no prometía milagros, prometía verdad, una verdad que arde, que libera, que reorganiza. Y esa verdad, cuando es abrazada sin temor, disuelve el desequilibrio como el sol disuelve la niebla. Entonces, ya no necesitamos buscar la armonía, comenzamos a ser armonía. Y eso, decía ella, es el verdadero propósito de todo camino espiritual. Y una vez que el cuerpo, la mente y el espíritu han comenzado a reconocer sus voces respectivas, llega la etapa más sutil y transformadora, la sincronización. Helena Blavatsky explicaba que armonía no es simplemente coexistencia sin conflicto, sino resonancia vibracional. Es decir, que cada parte del ser humano, física, emocional, mental y espiritual,
vibre en una frecuencia que no contradiga la del alma. No basta con comer bien, meditar o cultivar pensamientos positivos si estas acciones no están alineadas con la verdad interna de cada uno, porque incluso el bien, cuando se hace desde el miedo o la imposición, genera desequilibrio. Blavatsky veía en cada ser humano un microcosmos en perpetuo movimiento y advertía que la desarmonía aparece no por ignorancia, sino por desconexión. La desconexión entre lo que sentimos y lo que hacemos, entre lo que intuimos y lo que obedecemos, entre lo que somos y lo que mostramos. El equilibrio, entonces, no es un estado que se alcanza, sino una consecuencia inevitable de la coherencia. Coherencia radical. Vivir como se piensa, hablar como se siente, actuar como se cree. Esa coherencia, sin embargo, duele, porque nos obliga a soltar máscaras muy antiguas, nos exige decir no donde antes cedíamos, elegir el silencio donde antes gritábamos y priorizar el alma donde antes priorizábamos la imagen. La armonía no se instala como un perfume que perfuma el caos. La armonía exige una poda, un despojo, un vaciamiento de todo lo que es ajeno al propósito, y es aquí donde el proceso se vuelve espiritual en su forma más pura. No espiritual en términos dogmáticos ni rituales, sino espiritual como vivencia directa del ser. Blavatsky insistía en que el verdadero equilibrio solo emerge cuando dejamos de perseguir resultados externos y comenzamos a habitar el instante. Porque en el ahora, ese ahora eterno, sagrado, inmutable, no hay conflicto. El cuerpo hace lo que necesita hacer. La mente observa sin aferrarse, el alma guía sin imponer, y el espíritu, ese núcleo inmutable, simplemente es. Pero vivir en ese ahora no es simple. La mente está entrenada para correr detrás del tiempo, para recordar lo que fue, para anticipar lo que vendrá. Y ahí se rompe la armonía, porque el cuerpo está aquí, pero la mente está allá, porque el alma susurra, pero el ego grita. Blavatsky hablaba de esta disociación como la gran enfermedad de la humanidad moderna. Una enfermedad silenciosa, normalizada, incluso premiada, pero profundamente destructiva. Para sanar, proponía prácticas que nos devuelvan al centro. No técnicas rígidas, sino actitudes vivas. La contemplación de la naturaleza, por ejemplo, como forma de reconectar con los ritmos verdaderos. El ayuno del ruido, externo e interno, como medicina para la claridad. La gratitud consciente como llave que alinea los planos. Y sobre todo, el amor desapegado. Ese amor que no necesita controlar, que no exige retorno, que no se basa en carencias, sino en presencia. Este tipo de amor, decía ella, no es emocional, sino vibracional. Es una frecuencia que eleva todo lo que toca, que ordena sin imponer, que cura sin intervenir. Cuando el ser humano empieza a amar así, a sí mismo, a los otros, a la vida, el equilibrio ya no necesita ser buscado. Llega solo, porque el amor, cuando es verdadero, reordena el universo interior. Y así, en ese estado de profunda conexión consigo mismo, el individuo comienza a experimentar la armonía no como un ideal, sino como su naturaleza original. Todo empieza a resonar. Los pensamientos se vuelven aliados, las emociones, mensajeras, el cuerpo, un templo, la vida, un reflejo de la paz interna. Entonces, incluso en medio del caos externo, la armonía no se pierde, porque ya no depende de las circunstancias, sino de una raíz que está anclada en lo eterno. Blavatsky cerraba muchas de sus enseñanzas con una frase que parecía simple, pero que contenía una alquimia profunda. El equilibrio no se encuentra, se recuerda. Y es que no estamos rotos, ni incompletos, solo estamos dormidos. Y despertar, al final, no es abrir los ojos, sino abrir el alma. Abrirla al silencio, a la verdad, al amor sin nombre. Y desde ahí, vivir. Y cuando el equilibrio ha sido restablecido, cuando el cuerpo ya no lucha contra la mente ni el alma contra el tiempo, es entonces cuando se abre la puerta final, la integración, un estado sutil, casi imperceptible, donde todo lo que parecía separado, el yo externo, el yo profundo, la historia personal, las heridas, las fortalezas, comienza a entrelazarse como hilos de un mismo tapiz. Helena Blavatsky lo llamaba la unidad vibracional del ser, un estado de comunión en el que la vida ya no se percibe como una serie de eventos aislados, sino como una danza orquestada por la conciencia. Este momento, aunque pueda parecer glorioso, no viene con fanfarrias ni revelaciones espectaculares. Es silencioso, es íntimo, y muchas veces pasa desapercibido, porque no es un logro que se grita, sino un reconocimiento que se siente. Es la certeza de que todo, absolutamente todo, las pérdidas, los dolores, los encuentros, los vacíos, tenía un lugar, una razón, una función en el diseño del alma.
Blavatsky insistía en que esta comprensión solo se alcanza cuando dejamos de querer cambiar nuestra historia y empezamos a leerla desde el corazón, no con la mente que juzga, ni con el ego que compara, sino con el espíritu que recuerda. Porque lo vivido no fue un error, fue el lenguaje que el karma eligió para despertarnos. Cada relación que se quebró, cada traición, cada silencio, cada caída, no eran castigos, sino caminos, caminos hacia lo que somos. Y al comprender esto, el juicio se disuelve, la culpa pierde sentido, la vergüenza se disuelve en compasión. La vida, con toda su aparente imperfección, se convierte en un texto sagrado, y ahí, justo ahí, nace el verdadero poder interior. No el poder de controlar, sino el de comprender. No el poder de tener, sino el de ser. Ser en paz, ser en presencia. Ser sin miedo. Es entonces cuando el ser humano comienza a actuar desde un lugar distinto. Ya no se mueve por carencias ni por deseos inconscientes. No busca validación externa, ni teme al rechazo, porque ha regresado a casa, y desde esa casa, ese centro inviolable, sereno, eterno, todo lo que se expresa es coherente, incluso el dolor, incluso la duda, porque ya no son enemigos, sino partes del proceso. Blavatsky explicaba que cuando una persona alcanza este estado, se convierte en canal, un canal de equilibrio para otros. No necesita hablar mucho, ni imponer ideas. Su sola presencia ordena, su mirada calma, su escucha transforma, porque ha dejado de habitar el ruido del mundo para anclarse en el silencio de lo eterno, y desde ese silencio puede acompañar a otros sin contaminarse, puede amar sin apegarse, puede enseñar sin orgullo, puede dar sin agotarse, porque da desde la fuente, no desde su reserva, porque no busca cambiar al otro, sino recordarle quién es. Y ese recuerdo, ese espejo limpio, es quizás el mayor acto de amor. Este es el destino último del equilibrio según Blavatsky. No quedarse en él como quien se instala en una cima, sino convertirlo en punto de partida para una vida en servicio silencioso. Porque el equilibrio no es el fin, es el portal. El portal hacia una existencia donde todo tiene sentido, donde nada sobra, donde incluso el caos es parte del orden más profundo. Y así, sin necesidad de cerrar el ciclo con un punto final, el alma continúa su camino, ligera, clara, íntegra, y lista, quizá, para el siguiente misterio.